¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia de México vamos a hablar acerca de el sexenio de Adolfo López Mateos, el gran orador nacido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el 26 de mayo de 1910 y fallecido en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 1969, quien se desempeña como presidente de la República para el sexenio 1958-1964. Analizado desde la estructura política, social, económica y cultural. Vamos a destacar los importantes logros y acciones durante el gobierno de López Mateos, quien ha sido catalogado como uno de los presidentes buenos, uno de los mejores presidentes de la República Mexicana en el periodo postrevolucionario, es decir, en los sexenios presidenciales, en el periodo conocido como el Milagro Mexicano, una vez que finalmente se logró restablecer el país política, social y económicamente, ¿sí? Luego de que ese proceso de reconstrucción que se dio desde la llegada del cardenismo al poder, eso le permitió al país, sin duda alguna, avanzar a pasos agigantados, ¿sí?, en este proceso de recuperación. ¿Okay? Y la clave fue, sin duda alguna, el proceso de industrialización que había logrado Cárdenas con la expropiación petrolera. Ahora, en este caso, Mateos da un importante paso, ¿sí?, el cual mencionaremos más adelante. Empezamos con lo que fue su política gubernamental, que fue de represión. Esto como una forma de restablecer la paz. Porque resulta que López Mateos hereda los graves problemas sindicales, ¿sí?, las enormes revueltas sindicales, tanto de ferrocarrileros principalmente, ¿sí? Los ferrocarrileros, el magisterio, las famosas enfermeras, los médicos, ¿sí? Una situación que estaba verdaderamente caótica en el país, una situación que estaba de una u otra manera alterando la paz, por lo que López Mateos reprime sus movimientos, ordenando la detención y arresto de sus líderes principales. Tal fue el caso de Demetrio Vallejo, el líder ferrocarrilero, encarcelado en Lecumberri. Inclusive al mismo tiempo se encuentran todos los líderes, tanto del magisterio como del movimiento obrero, inclusive el líder agrícola Rubén Jaramillo, quien fue brutalmente asesinado, ¿sí?, por las fuerzas federales, ¿sí? Un acto verdaderamente lamentable en ese sentido. Sí, por un lado fue buen presidente López Mateos, pero esa parte fue, digamos, que un poco contradictoria, así que la mancha, vamos a llamarle así, así que el punto negro en el fondo blanco de su gobierno, ¿sí?, la enorme política represiva, porque de una u otra manera buscaba que esos movimientos no siguieran más alterando el orden y la paz del país, y sobre todo la estabilidad. En cuestión social, López Mateos crea el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, que año con año, década tras década, e históricamente ha sido la encargada de brindar atención médica, así como también pensiones y jubilaciones a los servidores del Estado. Una institución ejemplar, el ISSSTE, a lo largo de su historia.
En cuestión económica, el gran logro que sin duda alguna llevó a López Mateos, ahora sí que a la inmortalidad y lo elevó al rango de uno de los mejores presidentes del país en el periodo postrevolucionario, tal fue el caso de la nacionalización de la industria hidroeléctrica. Así es, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, surge entonces durante el periodo de Adolfo López Mateos, que basado justamente en el artículo 27 constitucional de que todos los pozos petroleros, y en este caso presas hidroeléctricas pertenecientes a territorio nacional, pasaban a ser propiedad de la nación, y es así como nacionaliza entonces la industria hidroeléctrica y se hizo la luz. Por eso el periodo de López Mateos pasa a ser como el periodo donde se hizo la luz para, para los mexicanos. Se hizo la luz para los mexicanos, nacionalizando la industria hidroeléctrica, así como también que se crean las compañías de luz y fuerza del centro, ¿sí? como una forma de darle rentabilidad y sobre todo un gran desarrollo económico, a pesar de que, de hecho, basta recordar que los gobiernos de Alemán, de Ávila Camacho, de Ruiz Cortines no habían dejado buenos números en finanzas. En este caso, con la nacionalización de la industria hidroeléctrica, fue ya un periodo de recuperación económica para el país. En cuestión cultural, López Mateos sin duda alguna brindó un gran impulso a la cultura y a la educación, tal fue el caso de que primero que nada se crea el Museo Nacional de Antropología, ¿sí? Sin duda alguna una de las instituciones culturales más grandes y más importantes en nuestro país, en las cuales se exhiben sin duda alguna todos los grandes vestigios y objetos que sin duda alguna datan de la historia antigua de nuestro país, la época prehispánica, de nuestras raíces, de sin duda alguna nuestros orígenes. Hoy en día ahora sí que el gran archivo histórico de nuestra nación, ¿sí? Y en el cual se puede comprobar sin duda alguna todos los grandes antecedentes de nuestra historia antigua, que sin duda alguna hoy más que nunca debe ser valorada. Otro de los aspectos en cuestión cultural fue sin duda alguna la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. A través de su secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, se crean entonces los libros de texto gratuitos con el objetivo de brindar mayor eficiencia educativa, ¿sí? De elevar la calidad de educación, así como también la igualdad, es decir, el acceso a la educación pública, laica y gratuita de todos y cada uno de los individuos sin distinción alguna de clases ni razas. Y puse esto en cuestión educativa, me faltó mencionar, ¿sí? El decreto de los desayunos escolares como una manera de combatir la desnutrición escolar, que era un factor importante, un factor que sin duda alguna se contraponía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sin duda alguna uno de los grandes problemas de el alto índice de deserción escolar. Sí, sí, y tal se observa actualmente. Lo decía Lula, que un niño no puede aprender sin antes haberse alimentado bien, ¿sí? Entonces enfocándonos en cómo López Mateos llevó a cabo ese decreto de los desayunos escolares, sin duda alguna fue una de las grandes acciones de combate al
la desnutrición, más que todo infantil, porque un niño bien alimentado podía tener una gran capacidad de aprendizaje. Y retomando nuevamente la cuestión cultural del gobierno de López Mateos, que como les decía se dio un gran impulso a la cultura, y fuera de ello también destacar que estamos hablando tanto de finales de los 50, como principios de los 60, el gran surgimiento de la juventud. Una juventud, sin duda alguna, una de las mejores generaciones juveniles de los últimos tiempos. Una juventud reflexiva, crítica y analítica, así como también el símbolo principal de esa nueva generación emergente fue el gran género musical por excelencia de todos los tiempos, el rock and roll. El rock and roll, y que representado en todos los frentes, sobre todo que a nivel mundial los Beatles la rompían con su magnífica música, y que hoy en día generación tras generación lo han venido escuchando, y que de hecho es mucho más recomendable, ¿sí? O sea, más Beatles, menos reggaetón, por favor. Bien, entonces esos son sin duda alguna los grandes logros obtenidos por López Mateos durante su gobierno. Sin duda alguna, uno de los grandes, de los mejores presidentes de la República Mexicana, a pesar de ciertos altibajos que se dieron en su gobierno. ¿Sí? López Mateos pasó a la historia como uno de los mejores presidentes de México, les decía, en el periodo postrevolucionario, y más aún cuando el partido oficial, que ya era el PRI, ya desde el periodo de Miguel Alemán, por cierto, es decir, desde que pasó de ser el heredero de la Revolución Mexicana a ser un partido de extrema derecha. Aún así, López Mateos llevó a cabo los ideales revolucionarios, ¿sí? Casi un tanto similares a la forma en que gobernó Cárdenas. Y otro aspecto importante a destacar fue una anécdota, ese encuentro que tuvo con Charles de Gaulle, el presidente francés, siendo uno de los grandes íconos de la Segunda Guerra Mundial. El que desafió a Hitler, por cierto, ¿sí? Sin duda alguna recibido como un héroe en ese entonces. Muy bien. Eso es así como transcurrió entonces el sexenio de López Mateos, quien lamentablemente fallecería 5 años después de una terrible lesión cerebral. Pero sin duda alguna deja la huella como uno de los mejores presidentes de la República Mexicana en el siglo XX. Muy bien, eso es todo. Saludos. La trova es vida. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.